Él es analista de datos. Rodrigo, bienvenido a TV Perú Noticias nuevamente, segunda edición, porque queremos saber cuál es la actual situación, cuál es esta curva. No es cierto que tenemos al día de hoy, las cifras oficiales reportan en un solo día 169 fallecidos, según cifras oficiales del MINSA, y nos acercamos a los 40.000 en el país. Además que hemos apreciado que en esta etapa la curva de ocupación de las camas UCI, por ejemplo, es más rápida que el año pasado. ¿Qué tal? Buenas tardes, María José. Sí, efectivamente, ya la ocupación de las camas UCI en Lima y Callao ya no hay camas. A nivel nacional quedan 97 según el último reporte de la Superintendencia Nacional de Salud. Como tú bien mencionas, a diferencia de la primera ola, la demanda es mucho mayor que lo que fue en los meses de junio, julio y agosto. Y ya se están viendo los picos de fallecidos, tanto reportados por el MINSA como los reportados por SINADEF. Así es, el Sistema Nacional de Defunciones. Rodrigo, tenemos unos cuadros y quisiera que por favor usted nos vaya ilustrando. En el caso del primero, que se trata de pacientes UCI, y la curva, si pudiéramos ponerla completa para que tú nos vayas explicando al momento y desde el punto de partida, ¿qué significa en el momento actual 1.784? Son 1.784 pacientes, según el último reporte del MINSA el día de ayer, que están ocupando camas UCI por motivos de COVID. Esto representa más del 90% de la ocupación a nivel nacional, de un total de 1.892, que es la línea superior que ves arriba, que es el tope de la oferta que se está dando, la cual se está aumentando semana a semana, pero el ritmo de la demanda es mayor al incremento de la oferta. Entonces, este escenario, como ves, tenía un comportamiento exponencial, ya está desacelerando porque lamentablemente ya no hay camas que ocupar y ya los pacientes se están tornando a las camas de hospitalización, que son las que quedan, ¿no? Claro, ahora esto no significa que no hay gente que no la vaya a necesitar, ¿no? Recordemos que la semana pasada se registró un máximo histórico, por ejemplo, en salud. Al día de hoy el Ministerio de Salud ha incrementado 31 camas, Rodrigo, en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, con la certeza de que esas ya están ocupadas, en todo caso. Sí, justo vi la noticia hace un momento. Eso definitivamente es algo bueno. Lamentablemente hay una lista de espera que desconocemos, pero está ocurriendo en todo Lima y Callao, hay listas de esperas enormes. Este incremento de capacidad no solamente debe ocurrir en Lima, sino a nivel nacional, donde hay muchas otras regiones que ya están al 95, al 100%, son muy pocas las que aún tienen camas. Así es. Bueno, vamos a la siguiente gráfica, COVID-19, ocupación UCI nuevos, promedio móvil de 7 días. Explícanos, por favor, qué significa tanto la línea roja como las líneas punteadas. Ok, en esta gráfica lo que podemos ver es el cambio o la demanda de camas. Como verás, en las últimas semanas estuvo aumentando y ya en el último tramo, en la última semana, hay una desaceleración. Parece como que ya no se están ocupando camas, ¿no? Lo correcto sería mencionar que no hay camas que ocupar. Entonces, el ritmo o la demanda venía aumentando en las últimas semanas. Hace 3 semanas el aumento era de 17 camas por día, luego 23 camas por día. Hace una semana era de 30 y nuevamente está bajando a 20, ¿no? Pero no porque la gente no necesite, sino porque ya no hay más camas o el ritmo de oferta no está incrementándose. Perfecto, Rodrigo. Y si no se ocupan estas camas es porque no se cuenta con ellas. Entendemos que es así. Ya no hay camas UCI vacías. ¿Tienen ustedes la proyección de cuántas personas están en espera por una? No tenemos la proyección de cuántas están en espera, teníamos la proyección de cuántas necesitaban, ¿no? Que cada semana aumentaban en razón de 10 por día, era 20 por día, 30 por día. Se esperaba de que esta semana incremente a una ocupación de 40 por día, pero como la oferta no está aumentando en la misma medida que la demanda, ya la ocupación ya bajó a 20 por día. Entonces, esto responde a tu pregunta de que no se está ocupando por falta de camas. Claro, pero entonces eso nos podría llevar a pensar que vamos a duplicar en esta semana 40 por día. Sería ese el caso, no lo veremos porque la oferta no está aumentando al mismo ritmo, ¿no? Como te decía, si nosotros no tuviéramos un límite de ocupación o un techo de ocupación de camas, veríamos esta curva de casos en UCI todavía seguir creciendo a 40, quién sabe, tal vez a 50, a medida que la demanda vaya aumentando. Como tenemos un techo, ya la curva no tiene hacia dónde crecer, y eso es lo que estamos viendo en las gráficas. Perfecto, vamos a la siguiente y te pregunto por los COVID fallecidos nuevos, ¿no? Porque nuevas defunciones se han reportado a diario con promedio móvil
útil de 7 días para atenuar fluctuaciones. Y aquí te hago la siguiente pregunta. Tú nos señalabas las cifras que maneja el Sistema Nacional de Defunciones con el MINSA. Esta, digamos, esta cifra o esta curva puede cambiar ¿cuánto de aquí a las siguientes 2 semanas? Ya en 2 semanas se ha duplicado. Al día de hoy, en promedio, se está reportando por MINSA 130 fallecidos por día. Hemos tenido picos de 181, ayer fueron 169, como indicaste al inicio. Este promedio de 130 por día hace 2 semanas era 60. ¿No? Este incremento está siendo muy agresivo, es muy rápido, es lo que logra captar el MINSA, ni siquiera es algo real, concreto, porque sabemos que finalmente en SINADEF, que es el Registro Nacional de Defunciones, la cifra es aún mayor, incluso hasta 3 veces mayor. Claro, según estas cifras que estamos viendo en las gráficas, ¿cuál es la proyección que ustedes manejan, Rodrigo, de aquí a la siguiente semana? Bueno, si estamos viendo que se está duplicando en 2 semanas, SINADEF está reportando 350 al día. Esta brecha entre SINADEF y el MINSA está creciendo. SINADEF y el Centro Nacional de Epidemiología están reportando en promedio al día 350 fallecidos por COVID, a diferencia de los 130 que reporta el MINSA. Hay una brecha importante que se está separando a medida que avanzan estas semanas, porque la capacidad de diagnóstico y la capacidad de poder incluso del sistema de salud está desbordada. No estamos, esto va a seguir aumentando. Claro, ahora estamos en la siguiente gráfica, que la mostramos en pantalla. Explícanos de qué se trata, porque esto es lo que señala el SINADEF, el Sistema Nacional de Defunciones. Precisamente a la fecha, por el reporte actual, estamos hablando de 431 defunciones. Sí, correcto. A ver, un momento que no estoy viendo la gráfica, pero sí, correcto. Son 431 defunciones. Esto fue un pico hace unos días, pero si ves la línea gruesa que marca el promedio, correcto, esta línea promedio ya está en 350 fallecidos. Esto es lo que registra SINADEF y lo analiza el Centro Nacional de Epidemiología, que también le reporta al MINSA. Estos casos que está reportando el Centro Nacional de Epidemiología no son fallecidos que se les pudo hacer pruebas moleculares o para confirmar que fue COVID en su momento, sino que se basa en criterios epidemiológicos, criterios clínicos. Pero ves que ya el promedio de 350 comparado a los 130 en promedio del MINSA es una diferencia considerable. Wow, sí, y recordemos que esos 431 es lo que registra el 22 de enero. Nos preocupa mucho que sigue, ¿no? Que sigue si seguimos, por ejemplo, con estas fiestas COVID que estamos visualizando, con más detenciones, con personas que no están cumpliendo con los mecanismos de bioseguridad o de pronto medidas restrictivas más drásticas que podrían ser necesarias. Y la última gráfica, ¿te parece? ¿Si la vemos? Sí, ¿Esta? correcto. No, vamos al, seguimos con el sistema de fallecidos diarios por la causa de COVID según el SINADEF y tenemos la última gráfica en pantalla. Explícanos, por favor. Esta gráfica ya muestra todo el exceso de defunciones que hay a nivel nacional. Si ya comentamos que el MINSA dice o reporta que son 130 en promedio al día, el CDC indica que son 350. A nivel nacional están falleciendo 746 personas por toda causa. ¿Cuál es un escenario prepandemia? En el 2019, por ejemplo, que fallezcan 300 a 315 personas por día. Todo este exceso de 430 personas falleciendo por día es directamente por COVID, que sabemos que el CDC dice que son 350 en promedio, y el resto es seguramente por saturación del sistema médico y otras enfermedades que ameritaban cuidados que no pudieron tener. Claro, y también en las cifras oficiales, aparte de los 169 fallecidos, 3.056 casos confirmados y solo 45 nuevas altas hospitalarias. Sí, bueno, con respecto a las altas hospitalarias, se mantienen. Lamentablemente, lo que vemos en las hospitalizaciones es un incremento también con una tendencia vertical. El incremento es muy rápido porque como ya no hay camas UCI, todos se están volcando a las camas de hospitalización. Claro, ahora ya no podemos manejar de pronto, Rodrigo, la cantidad de camas UCI, ¿no es cierto?, que se puedan necesitar en el país. La línea de contagio, la curva de contagios, ¿hacia dónde se iría? La curva de contagios, si lo medimos por positivos o porcentaje de positividad,
comenzó en un 4% en nuestro momento más estable después de la primera ola, en los meses de octubre, noviembre, y ya estamos en promedio de 17%. La última semana hemos visto que se ha estabilizado en este número, no ha seguido creciendo. Igual es un corto periodo como para poder sacar conclusiones, es un porcentaje alto aún. No nos dice nada si es que las camas UCI están saturadas, si es que vemos que todo el mundo está haciendo colas por conseguir una y si vemos que las curvas de fallecidos siguen disparándose, ¿no? La positividad es un factor que entra en un segundo o tercer plano si es que vemos primero estas dos. Claro, pero ustedes están evaluando el comportamiento y los resultados que están ahí en cuanto a camas UCI, en cuanto a decesos y en cuanto a personas que han sido dadas de alta. En las próximas semanas, ¿qué proyección tienes, Rodrigo, de a cuánto se pueden disparar las cifras? No podría hablar de proyecciones, definitivamente estamos muy cerca de alcanzar el pico de muertes de la primera ola. El exceso en el mes de agosto del año pasado fue de 1.000. Como te comenté en su momento, estamos en 746 y solamente en diciembre eran 375. Entonces ves que esto ya se duplicó en una ventana de mes y medio o 2 meses, ni siquiera termina enero. Entonces es muy probable, y ahí eso incluso lo ha mencionado la ministra Mazzetti, que los peores meses van a ser el mes de febrero y marzo. Así es. Probablemente estaremos muy cerca de alcanzar el pico de la primera ola. Bueno, entonces, ¿qué se pide a la población? Puedes hacer una exhortación final, tú que conoces muy bien la curva y sobre todo el resultado del comportamiento de los peruanos. Básicamente mantener el distanciamiento, evitar lugares cerrados con poca ventilación, el uso adecuado de mascarillas es lo más importante y no esperemos que pongan medidas o que el gobierno ponga medidas que sí son necesarias, pero también parten mucho de nosotros. Claro que sí, muy bien. Muchas gracias nuevamente, Rodrigo Parra, analista de datos con nosotros, aclarándonos el panorama, poniéndonos así de dura la realidad y las cifras porque es realmente preocupante y lo que hace